hoy quisieron acogerle a Recaredo todos los grandes héroes de Puy du Fou. Pues han querido acogerle como darle la bienvenida a los reyes godos, a estos grandes olvidados. Hoy, Su Majestad, el rey Recaredo, nos ha hecho el gran favor de traer por hoy la corona, su corona votiva, la que sí se encuentra en Puy du Fou, España. Nosotros, pues da la casualidad o la providencia, o lo llaméis como queráis, pero que Puy du Fou está precisamente en las tierras de este monasterio, a menos de 500 metros de este monasterio de Sorbaces, Santa María de Sorbaces. Esto es el nombre del monasterio real, razón por la que hemos querido darle el nombre del espectáculo, el misterio de Sorbaces, misterio que responderá a todas estas preguntas contando la historia de una boda prohibida, la de un príncipe godo, Hermenegildo, el hermano de Recaredo, y una joven romana. Una boda prohibida que sale mal porque precisamente se enteran los gardingos. Los gardingos son los pretorianos, la guardia real visigoda. Se entera el rey y viene a saquear y viene a castigar hasta que se produzca algo, un acontecimiento especial que cambió la faz de la historia, y ese es el que queremos presentar en nuestro espectáculo. Ahora, si hablo de cosas más técnicas, pues estamos hablando de 70 actores, 25 caballos, acrobacia ecuestre, volteo. Todo esto, pues un espectáculo de 25 minutos que daremos hasta 8 veces al día, 3.000 butacas, una grada grande, exterior, cubierta, y creo pues uno de los espectáculos más ilusionantes. Todo esto hemos querido que fuera pues un entorno natural. Entonces, todo está hecho en castaño, en pino de Asturias, una gran cubierta, 14 metros de vuelo de las vías, algo monumental, y a la par pues hemos querido integrarlo porque siempre lo hacemos así. Más de 1000 personas han colaborado en este proyecto porque es un proyecto enorme. Como siempre, os digo, desde los sastres que van cosiendo uno a uno todos los trajes de hino hasta los jinetes o los que fabrican pues, los decorados en una resina muy especial. Los que fomentan, pues aquí veis uno de los grandes objetos, evidentemente la corona, hay otro, pero esto habrá que verlo en el espectáculo, que es una pieza de orfebrería que de hecho trabajan para nosotros orfebres de Sevilla para hacerlo exacto, como debería ser. Han trabajado muchísima gente para este gran espectáculo. Otro gran espectáculo que tenemos el año que viene, de tal palo. De tal palo, tal astilla, dice el refrán. Y de eso se trata. Se trata de 80 generaciones de Julián Gutiérrez. Julián Gutiérrez es un abuelo de estos abuelos de toda la vida. Nos quiere introducir en el fabuloso jardín de su memoria, y la gente y el público va a ir paseando en el jardín de su memoria, donde pues están varios de los antepasados. Todos se llaman Julián Gutiérrez y todos son un poco pues esto, pues medio pícaro, medio cabalito, o sea, gente de tal palo, tal astilla, se parecen un poco todos, y todos han vivido grandes momentos de la historia de España. Está Julián el Numantino, está Juliana, la que estuvo en Covadonga, está Julián el Pastor, que estuvo al lado de las Navas de Tolosa, viendo las Navas de Tolosa. Está Julián, el que fue soldado del ejército de Isabel, de los Reyes Católicos, y que ahora se ha hecho peregrino en Santiago, después de la toma de Granada. Está Juliana, la panadera, licenciada en la Guerra de la Independencia, no porque quiso, sino porque le empujó la realidad a hacerlo, porque mataron a toda su familia y tuvo que tomar las armas para defender a su tierra. Malos gabachos. Un espectáculo itinerante, exterior, todo ajardinado. Hemos querido que fuera un oasis en nuestra finca, que es un buen secarral toledano. Estamos en ello, pero que llevará tiempo. Pues en este jardín queremos que pues respire frescor, historia, algo de un aire leve, digamos, que nos lleve a ir de la mano de este Julián Gutiérrez a conocer todos sus antepasados. Tercer espectáculo, gran espectáculo nuevo del año que viene.
el bodegón del capitán. El año que viene también tenemos un poblado nuevo, Villanueva del Corral. Villanueva del Corral es un poblado del siglo XVI, XVII por ahí, de estos, bueno, un pueblo que se parece bastante a Villanueva del Corral, Chinchón, Tembleque también. Son ellos que se parecen al nuestro, no el nuestro que se parece a ellos. Esto, Villanueva del Corral, sus balcones, sus callejones, todo es pues este brillo del siglo de un corral de comedias, pero también duelos por las calles, guitarra, una atmósfera pues absolutamente típica de esta época. Y es en este pueblo, Villanueva del Corral, que se encuentra pues el bodegón del capitán. ¿Y qué va la cosa? Pues la gente va a comer. Lo que pasa es que la gente va para comer y lo que ve a lo mejor hace que el codillo pase en el segundo plano. Lo que pasa es que comer en el bodegón de un capitán veterano, héroe de los tercios viejos, conlleva muchas sorpresas. No es, de hecho, veterano el que dice serlo, no es el codillo el plato principal, sino lo que se ve, algo absolutamente, perdóname la palabra, acojonante. El parque en 2023, entonces, con estas tres grandes novedades, pero también con otras muchas, dos zonas de columpios, pero en Beautiful todo cuenta historias. Entonces, el columpio por sí, los columpios por sí no me interesan. Nos interesan si nos cuentan algo. Pues uno es el taller de Serapio. Serapio es un maestro carpintero. Este Serapio, para que los niños, que son su encanto, pero para que no le molestaran demasiado cuando está trabajando, pues les he hecho pues una serie con sus propias herramientas, con sus propios acopios de madera, etc. Les he hecho un mundillo. Además, tiene muy buen gusto. Al lado de los columpios que ha fabricado para los niños y de su taller, de tener un grifo de cerveza para los padres y además de vender algunas espadas para que los padres se sientan atracados de verdad. También muchísimas cosillas que queremos, os he dicho, queremos salpicar la finca entera, el parque entero de muchas experiencias, vivencias, de personajes que surgen de su siglo y os hablan. Evidentemente será el caso y lo hemos ampliado con pues, el duelo del siglo de oro, con el maestro espadero, que hemos querido que pues, coja más espacio y ahora pues, monte un pequeño espectáculo, montando también talleres gastronómicos, catas y talleres, porque muchas veces la gente pues, tiene ganas de saborear, de verdad, de experimentar con los 5 sentidos y nosotros creemos que aquí lo puede hacer. Los surtidores del Lazarillo, el Lazarillo de Tormes nos inspira evidentemente. Hemos creado los surtidores del Lazarillo. Es un itinerario, es un itinerario que damos por distintos episodios de la vida del Lazarillo. Ojo, uno sale empapado de la historia del Lazarillo y a lo mejor de agua. Este año también hemos creado muchos espacios, porque nos lo pedían, muchos espacios grandes para acoger eventos, sean reuniones familiares, sean empresas que quieren reunirse. Entonces hemos estrenado este año especialmente el Pabellón de Lepanto, un espectáculo de Cetrería de Reyes, aves y rapaces, 204 teníamos hasta la fecha, ahora tenemos 250. La idea es cada vez más, queremos que el cielo se cubra de aves. En el Sueño de Toledo también habrá muchas novedades, no podría ser de otra manera. Lo que queremos es que, evidentemente, cada año pues la gente repita y se ilusione por todo lo que haya nuevo. No os voy a contar por el detalle todas las novedades que hay en el Sueño, hay más de 10, sean de mapping de una nueva escena, de una procesión absolutamente increíble en los aires. Muchas cosas, como sabéis, siempre en el Sueño, que es de verdad el ancla, la guinda, la joya de la corona, pues queremos, con además 50 actores más, que la gente del escenario se llene y que el visitante, el espectador, salga literalmente llorando.
Este año hemos vuelto a invertir 17 millones de euros. El año que viene seguiremos haciéndolo. De hecho, habíamos anunciado en su tiempo pues, un programa de inversiones en total, sobre toda la década del 21 hasta el 30, de 42 millones, vamos a superar los 70. Pero muy sencillamente porque no nos mueve el dinero. Lo que nos mueve es, hombre, queremos que la gente ya no tenga suficientemente de un día para ver todo lo que hay. Pues esa es un poco la temporada que estamos por estrenar. Al día de hoy hemos vendido más de 250.000 entradas. Es una muy buena noticia. Esperamos para este año, os decía el año pasado, 900.000. Esperamos, tenemos que pasar al millón sin duda y nos hemos fijado un objetivo de 1.100.000 visitas. Ahora, si os hablo un poco de mayonesa y logística, no hemos querido subir los precios, pues muy sencillamente porque queremos que el público siga viniendo y que no sea reservado a las élites, sino a todo el mundo. A partir del día 1 de abril, un poco más de 170 días, ¿vale? Para una temporada que terminará la gran temporada del 31 de octubre y luego volveremos a abrir para Navidad, como este año, con una gran novedad también para Navidad. Hemos estrenado Navidad este año y hemos visto que pues, era un éxito. Esperábamos a 35.000 personas y recibimos casi 50.000. No sé si sabéis que el primer auto sacramental, la primera obra literaria escrita en castellano, es el auto de los Reyes Magos que han escrito para la Catedral de Toledo, para el Cabildo de la Catedral de Toledo, un auto de los Reyes Magos. Y claro, nos ha inspirado, nos vamos a inspirar mucho de este auto para montar un espectáculo bien bonito para Navidad. Entonces, estos 170 días casi de apertura, con también un concepto nuevo el que queremos estrenar en verano, las noches de verano. Vamos a abrir también en horario de calado, abrimos más tarde y abrimos casi toda la noche. Y todo el parque se ilumina y ahí ya es otro mundo. Y es una experiencia hiper chula que vamos a limitar para que de verdad quede una experiencia un poco exclusiva, no en el sentido como siempre lo hacemos, no es exclusiva en el sentido de que tienes que pagar más caro, sino que tienes que ser organizado, tienes que reservar antes, porque si no ya no queda. Pero queremos abrir estas noches de verano, noches de leyenda, lo llamamos, para que toda esta experiencia de los espectáculos la gente las haga de noche en un parque que cuenta 1000 historias de luz, de sueños de luz. Nosotros saliendo del COVID estábamos muy afectados, ¿no? Como todo el mundo. Fuimos a hablar con nuestros accionistas y le fuimos a ver y le dijimos, mirad, eso es lo que hay. Lo que hay un hueco, ¿vale? Pero por otro lado, mirad un poco los que han ido. Esperábamos en 2021 300.000 personas, vinieron 615. Esperábamos 800 en 2022 y vinieron 900. Entonces, en el peor momento, nos han acompañado y hemos decidido y acordado una ampliación de capital de 32 millones en 3 años. Nos permite invertir, es buenísima noticia. Sí tenemos más expectativas, te decía 40 millones era lo anunciado y vamos a superar los 70 millones en esta década. Pues muy sencillamente porque lo requiere el parque. Tenemos otro proyecto grande para el 2025. En 2024 habrá una serie de espectáculos y de un centro de restaurantes para ampliar Villanueva del Corral y hacer de ello, pues, de verdad, un lugar gastronómico y no solamente un lugar de duelos. Y un espectáculo dedicado igual a callejero dedicado al siglo XVII. En el 2025, si queremos abrir otro gran espectáculo, habrá que esperar 18 meses para que os digamos de qué va. Pero os prometo que va a sorprender, totalmente otra época, totalmente otro principio escénico y va a ser muy espectacular. En el 2026 queremos abrir otro espectáculo inmersivo sobre otro momento de la historia de España. Eso sí que os voy... no lo puedo decir. Esto... pero deciros, os decía, os he hablado de Roma, os he hablado de los años 20, os puedo hablar de El Gran Capitán, de Álvaro de Bazán, de Numancia, de tantas cosas. En el 2027 queremos abrir otro espectáculo más y el de 26 y el de 27 no estaban previstos. Habíamos dicho 25, 23, 25, 28 y ahora decimos 23, 24, 25, 26, 27, 28.
el vagar de los siglos ahora lo vemos vamos a ver, pasa a ser personajes de antaño. Es decir que muchos de los personajes queremos que estén por toda la finca y no centrados en un mismo sitio. Y es verdad que el sitio donde estaba el vagar de los siglos es el que utilizamos ahora para De Tal Palo, pero con, de verdad, haciendo de ello un espectáculo, quiere decir con un recinto cerrado, una puesta en escena, varios pequeños anfiteatros, ¿vale? Donde están los distintos personajes que he dicho. Y los del vagar, por otro lado, los de Lepanto, etcétera, los veteranos de Lepanto y el Sereno, etcétera, pues siguen, pero en distintos puntos de la finca y forman parte de estos personajes de antaño que queremos que sorprendan al visitante. De Tal Palo, pues todos los siglos, hasta la Guerra de la Independencia, entonces hasta 1814 precisamente. El bodegón del capitán, finales del siglo XVI, finales del siglo XVI, igual que el Corral de Comedias, Lope de Vega, Pluma de Espada, 1572, es la fecha de este estreno de Fuente Ovejuna, que es el inicio de la Pluma de Espada. Este abanico es el que hay ahora, lo queremos ampliar cada vez más. Nos quedan por hablar de muchas personas, de muchas épocas. ¿Queréis saber qué? Pues los romanos, un día habrá que hacer algo, ¿no? Pero también el siglo XX. Es que vosotros nos dais cuenta que os tenemos todos envidia por los principios del siglo XX en Madrid, en España y en Madrid. Claro, porque después vino lo de la guerra civil, no sé qué, se lió todo, muy bien. Pero perdonadme, y os lo dice un extranjero, es un periodo de esplendor, que en Toledo lo llamamos el siglo de plata, pero que en general, ¿vale? Es un tiempo, es una época de creatividad. El cine español, todo el mundo lo mira. Los estudios españoles, los aviones plus ultra, el hidravión este que cruce el Atlántico, todas estas cosas son tan chulas, la creación de la Vuelta de España. Entonces, claro, si uno no se fija solamente en lo político, pues hay millones de cosas para contar. Entonces nos inspira también mucho. ¿Qué más nos inspira? Pues el Gran Capitán. ¿Cómo no nos va a inspirar? El Gran Capitán, también Blas de Lezo, también muchos héroes, pero también inventores, descubridores. Claro, tenemos mil años más para contar. Cuando llegamos a Toledo hace años dijimos no lo vamos a hacer y queremos seguir colaborando, o sea, queremos colaborar con la gente, los hoteleros, para empezar de Toledo. Lo que vemos es que faltan plazas de hoteles en Toledo, faltan muchas. Y nosotros les decimos a nuestros amigos hoteleros, tenéis que invertir. ¿Por qué? Porque nosotros el dinero por ahora todo lo dedicamos a hacer espectáculos, porque a eso nos dedicamos, pero necesitamos que nos ayuden. Si tenéis amigos hoteleros, les decís construir,